Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas por la Hora. Yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a hablar de un libro maravilloso. Se llama Las mujeres que leen son peligrosas. Quédate conmigo hasta el final. Bueno amigos, estoy muy feliz de traerles esta reseña y quiero que se pongan cómodos porque esta reseña va para largo. Porque este es un libro maravilloso que, mejor dicho, todos lo deberían leer por muchas cosas. Ya vamos a entrar y vamos a decir por qué específicamente, pero también lo deberían leer porque es un libro que te abre la mente en muchos sentidos. Entonces comencemos. El autor de este libro se llama Stefan Bollmann. Escúchenme esto, este hombre, antes de dedicarse a la literatura, y por literatura entendemos antes de dedicarse a escribir, estudió teatro, historia, filología y filosofía. O sea, es una persona supremamente estudiada e inteligente y se hizo a conocer ante el mundo literario en general por este libro, Las mujeres que leen son peligrosas. Amigos, este libro es preciosísimo. Desde que tú lo tomas, o sea, como tal, como libro objeto, es grandioso, pero también por el contenido que tiene el libro. El libro se encuentra dividido en 6 capítulos y tiene 2 introducciones para mí. Una es el prólogo escrito por Esther Tuquet, que también es otra autora, vamos a hablar de ella en otra parte de este canal. Y se pregunta, ¿por qué son peligrosas las mujeres que leen? Y yo creo que no son solo peligrosas las mujeres que leen, son peligrosas todas las personas que leen en general. Porque bueno, es bien sabido que la literatura te hace ser más crítico, te hace cuestionarte muchas cosas de la realidad, pero también en las mujeres resulta un tema completamente detonante por muchas razones. La primera, porque ellas son las encargadas de la educación históricamente de los hijos y de las familias y todo este tema. Segundo, porque las mujeres también buscan una libertad y una emancipación, y eso se fue dando a lo largo de la historia. Una mujer que leía, por ejemplo, en el siglo XIII no es igual a una mujer que lee ahora. También especifica un poco la lectura por placer, por conocimiento, y también que era una forma de rebeldía ante el sistema, ante la iglesia, mejor dicho, ante todo. Y es que voy a darles como estos pequeños detalles y estos pequeños aprendizajes, no por el hecho de no incitarlos a leer, sino porque wow, es un libro que te deja tanta información que tú dices, este es como la Biblia, debería leerlo todo el mundo. Luego hay una introducción del autor que ya es Las mujeres que leen son peligrosas y explica los tipos de lectura. Eso para mí fue maravilloso y les confieso que yo este tema lo estaba leyendo más que todo para mi tesis. Habla de varios tipos de lectura que se los voy a enumerar rapidito para que ustedes entiendan más o menos el contexto que nos va a servir para entender los capítulos siguientes. Está la lectura peligrosa o lectura como una forma de que la lectura es emancipadora. Después está la literatura silenciosa o la literatura que no se comparte, y es todas estas lecturas que no suelen ser compartidas, no suelen ser habladas. De hecho es un poco lo que yo hacía antes de entrar en el mundo de BookTube. En el mundo de YouTube no solía compartir tanto la lectura, pero también era una lectura que te incitaba a pensar de manera individual. Creo que también esto es un error porque la literatura es más grandiosa cuando es compartida y cuando te genera muchas preguntas más que respuestas. Creo que esto es lo acertado, por eso yo siempre les incito a ser curiosos y revoltosos. Lectura femenina. Y entonces lo que hace el autor es un recorrido por la historia en donde las mujeres empiezan a leer y cómo fue este proceso, ¿no? Porque las primeras mujeres que empezaron a leer era por la mayoría de su posición social y no estaba tan bien visto que una mujer leyera, ¿sabes? Es que como históricamente tampoco está tan bien visto que una mujer piense. Cuando encontramos una chica que piensa más allá de lo establecido nos asusta y eso suele seguir sucediendo. Después está mi favorita, que es la lectura anárquica, que es la que hacen en contra de. Entonces, por ejemplo, está todo este tema de las mujeres antes, por ejemplo, no podían leer la Biblia. Entonces las mujeres que leían la Biblia, leían todo este tipo de cosas, iban contracorriente. Las mujeres no podían leer filosofía y así sucesivamente. Les hablé un poquito de esto cuando les hablé de Virginia Woolf, cuando les hice el book feminista, y porque la importancia de que las mujeres escriban, pero que las mujeres también lean y siempre vayan en contracorriente. Creo que eso es maravilloso. Después está la forma de leer en la cama, o sea, la cama como un espacio de rendición y la lectura por placer o la lectura placentera, que es lo que hacemos la mayoría de lectores que consumimos este contenido de BookTube, por ejemplo. Lo hacemos por diversión, y es que a la gente se le olvida que uno lee por diversión. Todo el mundo piensa que la gente en realidad
lee porque quiere adquirir conocimientos y tales, pero se les olvida que también es divertido y es una forma de ser feliz. Y por último está la intimidad de la lectura, y es como lo que nos va a introducir a todo el libro, porque el libro lo que hace es mostrarnos unas representaciones de mujeres leyendo a lo largo de la historia, pero a través de la imagen. Y las pinturas y la fotografía, eso es grandioso. Entonces la intimidad de la lectura nos muestra o nos trata de retratar cómo históricamente la lectura se ha leído como algo intimista, pero a su vez que sea femenina. Esa lectura intimista resulta completamente inquietante y se reserva como un ámbito de lo privado. Por eso no estaba bien que las mujeres dijeran, mira, yo me leí tal libro y trataba de eso, y más aún que generaran una opinión sobre este tipo de lectura. Ahora bien, vamos por los capítulos. Una cosa, como ya les había dicho antes, súper interesante de este libro es que tiene la representación en la pintura y en la fotografía. Eso se lee como recepción, la recepción de la lectura femenina en los públicos. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué resulta completamente consternante que se pinta a mujeres leyendo? Y es porque todo esto era contra natura, ¿sabes? Primero, pintar mujeres de por sí o pintar cuerpos femeninos era un problema gigante. Ahora imagínense que estos cuerpos femeninos leyeran. Nos explotó la cabeza a todos. El primer capítulo, que es el lugar del verbo, y nos hace una reconstrucción de la lectura en espacios sagrados. Nos muestra como muchas mujeres en distintas obras y pinturas, cuando digo obras me estoy refiriendo a pinturas en este video, son retratadas leyendo la Biblia, leyendo pergaminos, leyendo información religiosa no apta para ellas. También esto como cambia en el tiempo y ya después deja de ser como un tabú, sino que al contrario la figura femenina cambia y es a ellas a las que se le dicen como, ah, las mujeres sí son más religiosas, leen más la Biblia, rezan más, y tan es así que se terminan muchas santas convirtiendo en un icono de lectura bíblica, lo cual resulta muy interesante a lo largo que pasa la historia. Este es uno de mis favoritos, es Momentos íntimos o Lecturas hechizadas, y lo que nos hace este capítulo es describirnos como, no sé si ustedes sabían, pero llegó un momento de la historia donde la lectura se vuelve una enfermedad porque todo el mundo quiere estar leyendo, porque mejor dicho, la lectura es una cosa pandémica. Y claro, porque es entretenida y divertida. Pero también es el momento en donde el autor nos muestra cómo las mujeres que leen se encasillan en brujas y bueno, en todo este tipo de mujeres que fueron quemadas en la hoguera, independientemente si fueran brujas o no fueran brujas, sino como todas las mujeres letradas de esta época que querían y veían en la lectura una oportunidad para emancipar, lo cual estaba supremamente triste, porque en la mayoría de los casos eran mujeres que se hacían su propia idea de mundo. Y claro, cuando tú no piensas lo que te impones y empiezas a cuestionar. El siguiente capítulo es Residencias de placer o Lectoras seguras en sí mismas. Y aquí ya empezamos a ver cómo las mujeres nos vamos empoderando en las lecturas y decimos como, miren, nosotras también podemos leer, nos encanta leer. De hecho, aquí encontramos a mujeres transgresoras, a mujeres que pueden estar en la élite pero no ser de la élite. Un ejemplo de eso fue el cuadro de Madame Pompadour, quien era como una concubina del rey en ese momento, y era muy interesante porque eso sí pasaba en las esferas sociales altas. Las mujeres se leían por placer, lo cual resultaba completamente atractivo para los chicos, pero también eso les acarreaba muchos problemas, como no eran bien vistas y menos como para casarse y tener una familia y demás. A mí, si yo hubiese vivido en esos tiempos, por ejemplo, no me hubiese importado, prefiero los libros a algún marido, ¿saben? Y lo más interesante es que a su vez, como estas mujeres eran lectoras y todo, se convertían, o la lectura era como un vínculo para la libertad individual. Después sigue la búsqueda de sí mismas o lectoras apasionadas. Aquí ya vemos cómo ha evolucionado el concepto de mujeres lectoras y cómo esta lectura apasionada o febril también hizo que muchas mujeres se volvieran locas. El ejemplo que todo el mundo pone en este momento de la vida es Gustave Flaubert con Madame Bovary, y yo les he hablado de ese libro, de que me encanta, y creo que es un libro súper actual porque cuando uno lee, uno es así, ¿saben? Es como super fangirl, llevar la lectura a lo máximo. De hecho, voy a hacer un video hablando solo de Madame Bovary, cómo ese esquema femenino se sigue reproduciendo en las lectoras fangirl. Este era el problema, que terminaban confundiendo la lectura con la vida misma.
Otro ejemplo que también se podría proponer aquí fue Orgullo y Prejuicio, que muchas mujeres después de leer esta obra y aún sigue pasando, siguen como idealizando a los hombres y todo este tipo de cosas, idealizando charlas y bueno, todo lo que nos pasa a nosotras como lectoras. Después sigue Pequeñas Escapadas Lectoras, y de la mano con este capítulo nos cuenta cómo el libro y la imprenta, por así decirlo, las editoriales y el mundo de recepción en general, periódicos y demás, se vuelve algo masificado, y eso también permite que las mujeres se empoderen más de la lectura, porque nunca había habido libros con precios tan bajos. Ustedes saben que por lo general los libros son caros. Dímelo a mí que soy pobre. Cómo estas mujeres a su vez a través de los libros buscan resolver preguntas existenciales y se buscan insertar en la esfera de lo intelectual. Digamos que esta es la parte del libro más actual y más interesante, porque, y fue una cosa que me gustó que cerró el libro, nos muestra al final una pintura hecha por Everett Arnold, que era de Marilyn leyendo el Ulises. Y esto fue como toda una dinámica y una polémica, porque decían, Marilyn Monroe leyendo el Ulises, ¿sí lo va a entender? Sí, porque claro, o sea, amigos, yo he leído ya el Ulises para varias clases y es complicado, pero además causaba sensación que Marilyn, una chica del espectáculo, lo hiciera. Y pues lo chévere es que el autor demuestra que no solo sí leyó el libro, sino que también le apasionaba completamente. Y es como también volver al inicio del libro, donde las mujeres leen, ¿saben? Qué extraño, y qué extraño que entiendan, y qué extraño que les pregunten cómo reivindicar ese derecho a ser lectoras. Pues yo lo sentí así, a poder pensar con los libros, a poder emocionarte, a poder sentir. A mí me encantó el libro completamente, 5 de 5, y las imágenes, yo no creo que, por ejemplo, aquí está, que ustedes puedan ver bien ahí, pero son grandiosas. Y me gusta que aparte de mostrar pinturas también muestra fotografías, porque esa es otra cosa. La gente sigue colonializando estos espacios donde solo la pintura es erudita y la fotografía es un grado menos, cuando la fotografía también es una forma de arte. Bueno amigos, ya esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que se hayan quedado hasta el final. Déjenme en los comentarios qué les gustaría saber, qué les llamó la atención, qué no les gustó. Si quisieran que hiciera un video hablando solo de las pinturas que están contenidas en el libro. No me queda más que decirles que no se les olvide ser, antes de todo, suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales, porque ahí siempre les comparto lecturas, información y demás, curiosos, revoltosos, y por supuesto siempre cuestionarlo todo. Nos vemos en un próximo video y yo esperaría leerlos en los comentarios. Muchos besos.